agradece al Señor por ese tiempo que nos da de poder alabar al Señor juntos, pero también es un tiempo de poder escuchar la palabra del Señor, el mensaje que Él tiene para cada uno de nosotros, el mensaje que el Señor nuestro Dios en su corazón lo tiene y lo da a través de voceros, de personas que Él quiere usar para traer su palabra. Quiero compartirles algo que el Señor me puso en días pasados y que he estado meditando en ello y quisiera transmitírselo así como el Señor lo ha puesto en mi corazón. Desde luego tiene que ver con que los hechos continúan. Estaríamos viendo la parte 14 de los hechos continúan, y quisiera retomar una cita bíblica que desde luego está en Hechos, y es el capítulo 12, amados. En Hechos 12, solamente quisiera retomar los versículos del 1 al 5. Quisiera leerlo con ustedes, los versículos del 1 al 5 de Hechos capítulo 12, para que sigamos viendo cómo el Señor en este tiempo también hace que los hechos continúen. Muy bien, vuelvo a repetirles, la cita bíblica es Hechos 12, de los versículos 1 al 5. Dice la palabra del Señor así: en ese tiempo, el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó a matar a espada. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y le puso bajo vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. Amén. Vamos a orar, hermanos, y que el Espíritu del Señor nos dirija en ese tiempo de predicación. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, contamos con la dirección de tu Espíritu Santo para que mis palabras, Señor, sean lo que tú quieres expresar, mi boca sea un instrumento de lo que tú quieres hablar esta noche. Señor, abre el corazón de los que van a oír, los oídos bien abiertos y atentos a lo que tú quieras decirles. Padre, en el nombre de Jesús te damos gloria, honra y alabanza a ti que estás en medio de nosotros, porque los hechos, Señor, los hechos continúan y cada uno de nosotros es parte de ello. Gracias, amado Dios, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Mire, encontré en la Biblia un patrón prácticamente desde un libro de los profetas, aquí en Hechos y también en el libro de Apocalipsis. ¿A qué patrón me refiero? Al siguiente. Cuando hablo de un patrón es como algo que se viene repitiendo de manera continua, como un modelo que se viene repitiendo de manera continua. En este caso, quiero referirme tanto en el libro del profeta Daniel como en la parte de Hechos que acabamos de leer y como en Apocalipsis, ver cómo ese patrón se repite. Para ello, desde luego, tenemos que ver las citas bíblicas pertinentes y quisiera que se moviera también para buscar en su Biblia el libro del profeta Daniel, capítulo 3. Libro del profeta Daniel, capítulo 3, pues para muchos ya muy conocido este pasaje de la Escritura, pero siempre es bueno volver a recordar lo que pasó según este libro profético, pero también histórico de lo que estaba aconteciendo en los días de Daniel. Hermanos, el capítulo 3 de Daniel, del libro del profeta Daniel, dice así. Quisiera leerlo para que tomemos en contexto lo que quiero compartirles. Dice: el rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro de 27 metros de alto por 2,5 metros de ancho.
y mandó que la colocaran en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego les ordenó a los sátrapas, prefectos y gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias que asistieran a la dedicación de la estatua que habían mandado erigir. Para celebrar tal dedicación, los sátrapas, prefectos, gobernantes, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias se reunieron ante la estatua. Entonces los heraldos proclamaron a voz en cuello: a ustedes, pueblos, naciones y gente de toda lengua, se les ordena lo siguiente: tan pronto como escuchen la música de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampollas y otros instrumentos musicales, deberán inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado erigir. Todo el que no se incline ante ella ni la adore, será arrojado de inmediato a un horno en llamas. Ok, ahí yo veo un patrón. ¿Qué patrón es el que veo en el libro del profeta Daniel? El siguiente: que hay un imperio que se hace como Dios. Desde luego ese imperio tiene un emperador y se hace como Dios, o se hace pasar por Dios y pide adoración. Y al que no le adore, desde luego sufriría castigo, en este caso una pena de muerte en un horno de fuego. Veo este patrón que no solamente hay un imperio que pide ser adorado como Dios o que se hace Dios para ser adorado como tal, sino que veo toda una nación o la mayoría de esa nación someterse a tales leyes o a tales decretos. O sea, veo ese patrón que la mayoría, si no es que la inmensa mayoría de la nación en la cual está este imperio o de la región o de la zona, que todos se someten ante tales leyes o que en ese momento se dictan. Pero también veo como un patrón de que hay un remanente fiel, porque más adelante, si usted sigue leyendo Daniel 3, hay un remanente fiel. Está Daniel, están sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego, a quienes les cambiaron los nombres, pero tenían nombres hebreos también. Vemos estos jóvenes cómo no se inclinan ante aquella estatua. Entonces, este sería el patrón. Un imperio que se levanta pidiendo adoración como si fuera Dios. Vemos ese patrón de que si no se hace o si no lo hacen, los matan o les practican algún castigo a quienes no lo hagan. Vemos gente o la mayoría de la gente inclinarse, humillarse, someterse ante tales leyes, pero también vemos un remanente que se mantiene fiel, no adorando lo que el sistema imperialista en ese momento impone, sino adorando al único Dios verdadero. Ahora bien, en aquel tiempo fue el imperio babilónico. En los días de Daniel, el emperador fue Nabucodonosor. ¿Por qué le digo que encuentro como un patrón? Porque en Hechos capítulo 12, ahora sí, si quieres regresar a Hechos, ya vimos un poquito la historia de Daniel, pero regresando a Hechos 12, dice la Escritura: en ese tiempo, o sea, en el tiempo en que la iglesia estaba avivada en el Señor, compartiendo el evangelio a los pueblos, a las naciones que tenía cercanas o a donde había sido esparcida, dice que en ese tiempo el rey Herodes. ¿Quién era Herodes? O sea, si nosotros nos preguntamos quién era Herodes, desde luego era el emperador, prácticamente el emperador romano, una de las autoridades romanas que representaban todo el imperio que en aquel tiempo había florecido, en este caso, el imperio romano. Desde luego, hermanos, usted puede leer en los libros de historia cómo es que los romanos conquistaron toda la zona que tenían en aquel tiempo. Ningún imperio se impuso así, nada más llegando y ya llegué y ya
y ahora voy a gobernar. Se impusieron con guerra, haciendo matanzas, etcétera. Y ahora el Imperio Romano estaba gobernando, desde luego, todas las provincias de aquel entonces y representaban la autoridad política gobernante en los días de los apóstoles. Entonces, hay un imperio que exige adoración. Hay un imperio en ese momento que exige que a Herodes, que al emperador, se le llame Dios. Ellos lo exigían, que se le llamara Señor. Tenían que ir desde luego a reconocer quién era su Señor. Y ellos decían César, ellos decían Herodes, que representaban al imperio que en ese momento estaba. Y desde luego, hermanos, la gente, mucha de la gente, la mayoría de la gente se rindió ante ese imperio. Reconocieron, y lo vamos a ver en alguno de los versículos, cómo reconoce la misma gente, reconoce que en ese momento el César, el Herodes, el que impera, es prácticamente un Dios. Y lo vamos a ver por la Escritura. Por eso veo que otra vez se repite un imperio que se impone como Dios y que el que no le adora, desde luego recibirá castigo o penas de hasta muerte. Pero también, amados, en el Señor veo un patrón. Veo que hay un remanente fiel que no se inclina ante el imperio del momento, que no se inclina ante el gobernante del momento humano, no se inclina. Ante el único que se inclina es ante Dios. Y ahí tenemos a Pedro, y ahí tenemos a Juan, y ahí tenemos a los apóstoles, a Pablo, a Bernabé, a Silas, que no se inclinaron en su tiempo y en su momento al imperio gobernante de ese entonces. Pero nos trasladamos ahora al libro de Apocalipsis, que le mencionaba al principio. Apocalipsis es el capítulo 13. El domingo nos estuvieron compartiendo de este capítulo, pero sería el capítulo 13. Ok. Miren lo que dice el capítulo 13. Voy a leer solo unos versículos que realmente también tiene que ver con todo el capítulo, pero empecemos a leer algunos versículos. Dice 13:1, y el dragón se plantó a la orilla del mar. Entonces vi que del mar subía una bestia, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En cada cuerno tenía una diadema y en cada cabeza un nombre, blasfemo contra Dios. La bestia parecía un leopardo, pero tenía patas como de oso y fauces como de león. El dragón le confirió a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. Una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal, pero esa herida ya había sido sanada. El mundo entero, fascinado, iba tras la bestia y adoraba al dragón porque le había dado la autoridad, su autoridad a la bestia. También adoraban a la bestia y decían, ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? ¿Quién puede combatirla? A la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios, y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. Abrió la boca para blasfemar contra Dios, para maldecir su nombre y su morada, y a los que viven en el cielo. También se le permitió hacer la guerra a los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. A la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida y del Cordero, que fue sacrificado desde la creación. El que tenga oídos que oiga, el que deba ser llevado cautivo a la cautividad irá, y el que deba morir a espada, a filo de espada morirá. En esto consiste la perseverancia y la fidelidad de los santos. Quiero andar un poquito, hermanos, en el patrón que vi en estos 3 pasajes que acabamos de leer, tanto en el de Daniel, como en el de Hechos y como en el de Apocalipsis. Le decía que veo un patrón. Siempre hay un imperio gobernante que se quiere hacer pasar como Dios para que se le rinda adoración. Y en aquel tiempo, en los días de Daniel, fue Nabucodonosor.
que con el imperio que él estaba gobernando, él se levantó una estatua y lo dice, hermanos, de cuántos metros, imagínense, o sea, una casa de 2 pisos mide 7 metros o 5 metros. Imagínense de cuántos pisos, comparado con un edificio, pudo haber sido la estatua de este hombre. Estamos hablando de a lo mejor de unos 10 pisos de altura, de lo que hoy conocemos como un edificio más. Haga usted sus cálculos, pero imagínese la gran estatua que se levantó y dice que era de oro. O sea, no era nada, no era nada pequeña, tampoco no se limitó en el material, porque imagínense, no sé si era de oro macizo o hueco, pero dice que era oro. Hermanos, 27 metros, no sabemos cuántas toneladas se llevó de oro, no sabemos cuánto oro invirtió para erigir esa estatua de él mismo y considerarse como Dios, porque quien pide adoración se hace a sí mismo Dios. La palabra del Señor es muy clara en esto. Quien pida adoración se hace a sí mismo Dios. Y en ese momento, Nabucodonosor se hizo pasar por Dios para que se le rindiera ante él todas las personas que estaban bajo su imperio o bajo su gobierno. Exigió adoración y el que no lo hiciera debía de morir. Ahora, ustedes saben la historia, desde luego, dice la palabra del Señor que mandaron a llamar lo que acabamos de leer a todos. Es muy interesante esto, hermanos, porque uno ve a todo el séquito, a toda la jerarquía de los tiempos babilónicos que los llamaron para adorar a la estatua. Y ellos acudieron. Eran gentes humanamente muy sabias. Eran gentes que llevaban a cabo la administración de todo un imperio. O sea, no eran cualquier persona, a lo mejor si usted quiere usar esta palabra, ignorante. Era gente muy sabia de los tiempos, era gente muy sabia de lo que estaba aconteciendo, era gente muy sabia para administrar, vuelvo a repetir esto, todo un imperio. Era gente estadista. Era gente, desde luego, también se mezclaban con los hechiceros, los adivinos, pero era gente de aquel tiempo, de la más sabia que pudiera haber en el imperio, porque para eso los tenían en cargos públicos. Este patrón que veo, hermano, es ver todo el peso político a nivel imperio ser atraído para adorar el sistema en el que se encuentran ellos en su momento. La gente sabia de aquel tiempo, la gente políticamente poderosa de aquel tiempo, se rindió ante la estatua. Estamos hablando de que todo el imperio, cuando tocaban, cuando había música, la gente se tenía que dirigir su mirada donde quiera que estuviera, hacia donde estaba la estatua y rendirse. De hecho, la palabra adorar, eso significa postrarse, doblarse, doblegarse. Ellos se doblegaban ante el sistema político de aquel tiempo, ante el imperio babilónico y ante la estatua del gran Nabucodonosor de aquel tiempo. Amados en el Señor, todas las tribus, lenguas y naciones se rindieron ante Nabucodonosor en aquel tiempo. Ahora, veo este paralelismo porque no dista mucho de lo que estamos leyendo en Hechos. Vemos un imperio que exige ser adorado como Dios. Y vemos a la gente de aquel tiempo, dice en la parte que leímos nosotros de Hechos, dice que a los judíos les agradó cómo Herodes mandó a apresar a algunos de nuestros hermanos. Dice que mandó a matar a Jacobo, hermano de Juan, hermano. Lo mandó a matar a espada. No sé si le cortaron la cabeza, realmente algo le hicieron con la espada, pero lo mataron. Dice que esto les agradó a los judíos y como les agradó al pueblo, la gente pudiente política, poderosa política, ellos hacen lo que le agrada a las mayorías. Vea este patrón, cómo hay un imperio y la mayoría de la gente sigue al imperio dominante del momento
y se rinden ante él. Incluso el sistema religioso o los sistemas religiosos, entre comillas, se rinden ante el imperio que en ese momento está. Los judíos miraron con agrado que Herodes mandara a matar a Jacobo y mandara a arrestar hermanos para ser maltratados. El sistema religioso judío de aquel tiempo se rindió ante el imperio. Y miren, amados, en el Señor, vea conmigo en Hechos, regrese a Hechos, y yo creo que ya lo leyó usted, pero quisiera nuevamente retomarlo, por favor, en Hechos 12, regrese a Hechos 12, y veamos un versículo muy clave en cuanto a esto de que las personas se rendían ante el imperio de aquel tiempo. Hechos 12, versículo 20 en adelante. Hechos 12, 20. Herodes estaba furioso con los de Tiro y de Sidón, pero ellos se pusieron de acuerdo y se presentaron ante él, habiéndose, ganado el favor de Blasto, camarero del rey, y pidiendo paz, porque su región dependía del país del rey para obtener sus provisiones. Era todo un asunto político ahí. Pero mire, el 21. El día señalado, Herodes, ataviado con su ropaje real y sentado en su trono, le dirigió un discurso ¿a quién? Al pueblo. Ahí está el poder político, la labia, la adulación de la boca. Ya imagino a los políticos haciendo campaña y adulando al pueblo. Bueno, algo así pasó en aquel momento cuando Herodes toma la palabra y da un discurso. Y mire la respuesta de la gente, hermanos. Versículo 22. La gente gritaba. ¿Qué gritaba? ¿Qué gritaba la gente de aquel tiempo, hermanos? Voz de un Dios, no de hombre. O sea, fíjese lo que decía la gente. Dice, este hombre tiene la voz como si fuera Dios. La gente se estaba humillando, reconociendo que Herodes era la voz de Dios. Lo estaban haciendo como un Dios. Y desde luego usted sabe su trágico final. El versículo 23 dice que un ángel llega y lo hiere, lo mata porque no le había dado la gloria a Dios. Y en ese momento dice la palabra que Herodes muere comido por gusanos. Esto fue terrible, desde luego. Así terminan los gobiernos del mundo, pero lo que quiero es que usted vea el patrón. O sea, el patrón en Daniel es, se levanta un imperio dominante que quiere ser adorado como Dios, que maltrata o mata a aquellos que no se rinden ante él, que las multitudes o la masa de gente en ese momento rinde adoración al imperio y al emperador, a quien gobierna en su momento. Pero siempre habrá un remanente fiel que no se humilla ante él. Y amados, cuando yo leo Apocalipsis, otra vez me vuelve a mostrar el patrón. Hay un imperio, ahora un imperio donde va a gobernar desde luego el dragón, el falso profeta y el anticristo, que estarán gobernando prácticamente como un imperio mundial, que así se va a levantar, y la multitud y la mayoría de la gente. Porque si va conmigo a Apocalipsis, vea cómo se cumple otra vez el mismo patrón. Si va conmigo a Apocalipsis 13, vuelvo a recordarle las palabras que en algún momento leímos. Versículo 8. Dice, a la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra. Hay algunos versículos ahí como regrésese un poquito al 3 de Apocalipsis 13. 3. Una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal, pero esa herida ya había sido sanada. Y mire lo que dice, el mundo entero, fascinado, iba tras la bestia. Versículo 4, y adoraba al dragón, porque había dado su autoridad a la bestia. Otra vez, adoración. También adoraban a la bestia y decían, ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? Luego versículo 8 que acabo de leer,
A la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida y en el libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. Versículo 16, de ahí de Apocalipsis. Además logró que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, símbolo de que ya le pertenecían al imperio dominante o le pertenecerán al imperio dominante en su momento y en su tiempo. Ahora, ve el patrón, hermano, cómo se va cumpliendo. Es más, si nos regresamos tiempo mucho más atrás desde el libro de Génesis, vamos a encontrar al ser humano haciéndose un Dios a sí mismo en la Torre de Babel. Y recuerde que Babel también viene de Babilonia, también viene del lugar donde el ser humano fue tentado y vencido del Edén, que es el mismo lugar donde sucede todo prácticamente al final. Acuérdese también en Apocalipsis, usted va a leer de la Babilonia, la gran ramera, que será vencida, desde luego, todo el sistema religioso ante el cual se rinde ante la bestia, ante el falso profeta y ante Satanás. O sea, vemos el mismo patrón repetirse en cada evento de la historia de la humanidad. También en países, desde luego, también en continentes, hay patrones que se repiten. Se levanta un imperio, la gente se rinde ante ese imperio, pero siempre va a haber un remanente fiel que no se rinde ante el imperio. Ahora, la pregunta que me surgió a mí es, bueno, Señor, ¿y hoy en día habrá algún imperio? ¿Habrá algún sistema que se esté imponiendo y que esté pidiendo que se le adore como Dios y que tiene que ser a nivel mundial? Y el Señor me hacía entender lo siguiente, hermanos. Ciertamente, físicamente o actualmente no vemos como un imperio que esté gobernando a nivel mundial, pero se está cocinando o se está preparando el ambiente para que venga el gobernante del cual habla Apocalipsis, para que venga la bestia, para que venga el dragón, para que venga el falso profeta, y todo el sistema religioso, la gran ramera a nivel mundial, se le rinda. Así como los judíos en su momento, que no creyeron en el Mesías, se rindieron ante el imperio romano, así como las personas en Babilonia, aún judíos también o no judíos, se rindieron ante el imperio babilónico y adoraron el imperio y adoraron al emperador, así como los romanos se impusieron y aún los judíos estaban de acuerdo con ellos, así también está pasando hoy en día y va a pasar en una manifestación a nivel mundial. Hermanos, esto se está preparando cada día, se le está permitiendo, porque la palabra de Dios dice en Apocalipsis que se le está permitiendo. Mire, no es casualidad, por ejemplo, que una de las naciones que les llaman potencias o primeras potencias mundiales, como lo es Estados Unidos, o la primer potencia mundial, haya quedado electo un presidente que esté a favor de toda la ideología globalista, de toda la ideología que va arrasando con todas las naciones, no es casualidad, porque aún el señor presidente Biden y la nación entera, si no se rinde al Señor, se va a rendir ante el sistema. Hoy lo estamos viendo, las leyes ya se han aprobado, las leyes se seguirán aprobando en contra de Dios, en contra de la misma naturaleza del ser humano que Dios la ha instituido, leyes que se han estado levantando contra Dios y que todo ese pensamiento y esa forma de pensamiento quieren que la tengan en todas las naciones. Hermanos, si le pegaron a Estados Unidos y ahora Estados Unidos ya entró en un sistema globalista, un sistema el cual está siendo preparado para que gobierne el anticristo, para que venga el falso profeta, para que
actúe de la manera como dice Apocalipsis. Esto se está cocinando, esto se está preparando. Se cumple el mismo patrón a través de todos los tiempos. Pero hermanos, como los patrones de Dios siempre se cumplen, también se va a cumplir esa parte del patrón donde dice que siempre habrá un remanente fiel que no se rinde ante el sistema. Y mire, yo creo que lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir, desde luego, en este tiempo que nos tocó a nosotros, es permanecer en el Señor fieles ante los sistemas imperialistas que se están levantando en este tiempo. Ciertamente para nosotros, hermanos, no nos ha afectado todavía, no nos ha afectado como les está afectando a otros hermanos en otros países. Pero, mire, hay personas y personajes a nivel mundial que quieren que todo el mundo piense de la misma manera, pero no a la manera bíblica, no a la manera de Dios, sino a la manera de que ellos establecen los principios, incluso que atentan en contra de Dios. O sea, y todos quieren que piensen de la misma manera. Entonces viene como una cascada arrasando a todas las naciones. Tocan a presidentes, les proponen el sistema que traen y todos a nivel mundial tienen que pensar lo mismo. Hoy en día ya es común que los seres humanos estén pensando que al nacer, hermanos, ya hay leyes en los Estados Unidos que dicen ya el acta de nacimiento de un bebé no va a decir, en algunos estados, no es todos Estados Unidos, pero en algunos estados, ya el acta de nacimiento de un bebé no va a decir género masculino o femenino, le van a poner género X, para que cuando el niño determine o la niña determine qué género quiere ser. Entonces, ya no es el Señor diciendo he creado a hombre y a mujer, ya es el ser humano diciendo tú puedes ser lo que tú quieras, tú puedes considerarte hombre o considerarte mujer y es más, te tienen que respetar, porque si no te respetan, quien no te respete y quien en vez de decirte que eres de otro género, te dice hombre y tú digas, no, estás atentando contra mis derechos porque yo no soy hombre, pero pareces hombre. No, yo no soy hombre, soy mujer. Incluso van a arrestar, o ya lo han hecho, a personas que atenten contra esa ideología de género que se ha levantado en estos días. Hermanos, si usted está en un aula de clases y a lo mejor hay una persona homosexual y ahora ya las leyes se han levantado a favor de ellos, que no les debemos de decir nada, porque si los ofendemos o los llegamos a ofender o se sienten ofendidos cuando nosotros prediquemos la palabra y digamos, como dice Apocalipsis, que los afeminados no heredarán el reino de Dios, o como lo dice Corintios, a menos de que se conviertan al Señor y mostrarles el evangelio de Cristo, nos van a llamar personas homofóbicas. El sistema, hermanos, se está expandiendo a nivel mundial para que en cuestiones de ideología de género todas las naciones piensen igual. No se compara con el mismo patrón que quieren hacer rendir a las naciones, que quieren hacer que se rindan ante el sistema humano que ha destituido a Dios, que lo ha apartado, que lo ha quitado y se han establecido ellos haciéndose pasar como Dios para que se rindan todas las naciones ante ellos. Hoy en día la nación que no se rinde, como dijo el presidente Biden, si las naciones no están de acuerdo con sus leyes, habrá restricciones a los demás países. Ya están sufriendo amenazas los países, desde luego México ha sufrido amenazas aquí y en todas las partes del mundo que quieran tener relación con Estados Unidos, ya han sufrido estas amenazas. Las leyes se están dando y como es una potencia mundial, lo que diga en Estados Unidos, esto puede volverse ley para naciones como América Latina, que dependen mucho
de la economía principalmente de los Estados Unidos. Hermanos, no estamos lejos, está cerca de que todo el mundo piense de la misma manera en contra de Dios y las naciones, tribus, lenguas se están rindiendo ante Satanás, ante ese espíritu anticristo para prepararle el ambiente y venga y gobierne. Pero esto a nosotros no nos causa temor, no nos causa miedo. A nosotros nos causa un profundo gozo, porque en medio de esto hay una iglesia, un remanente fiel que como Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que como Pedro, Juan, Jacobo, que aún murió, Esteban, que murió, se mantuvieron firmes hasta la misma muerte. Porque vemos, hermanos, cómo me encantan las palabras que expresaron Sadrach, Mesach y Abednego, que quisiera leérselas, por favor. Porque estas palabras que nuestros hermanos, podemos decirle hermanos, expresaron, son palabras poderosas que nos ayudan a nosotros a mantenernos fieles y firmes en este tiempo. Daniel 3:16. Si lo tiene a la mirada, lo voy a leer. Dice, Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron a Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos nos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Qué tremendas palabras, hermano. Mire, le estaban diciendo a Nabucodonosor, mire, rey, no podemos poner defensa, o sea, no podemos defendernos ante usted. Lo único que queremos decirles es que el Dios en el que hemos creído nos puede librar del horno, nos puede librar de las llamas, no permitirá que nos quememos. Pero si aún no lo hiciera, y esto me encanta, hermanos, dice, pero si aún no lo hiciera, sepa usted que no vamos a adorar ni a sus dioses, ni a su estatua, porque nosotros únicamente adoramos al Dios verdadero. Hermanos, el mundo se está inclinando ante el imperio. El mundo en estos días se está inclinando ante las estatuas de la ideología de género, del aborto, del no Dios, de que Dios no existe, de que Dios no es más, Él no tiene que ver nada con el ser humano. Lo sacan de las escuelas, lo sacan de los países, lo sacan de las leyes. A Dios lo están sacando. Pero recuerde esto, que cada imperio que saca a Dios, Dios también lo saca de su reino. Así es que, amados en el Señor, hay un remanente fiel en este tiempo que está diciendo como Sadrach, Mesach y Abednego, el Señor tiene el poder de librarnos y si no lo hiciera así, sepa que no nos vamos a rendir ante el sistema. La iglesia de Jesucristo en este tiempo no se rinde ante el sistema. La iglesia de Jesucristo está proclamando la verdad del evangelio de nuestro Señor en este tiempo. Y amados en Cristo, mire, Hechos 12, vamos ahora a Hechos para que vea el patrón, cómo se movió ahí. Hechos 12:11 de Hechos. Mire lo que dice Pedro cuando el Señor envía a su ángel para librarlo de la cárcel, porque así como Sadrach, Mesach y Abednego fueron librados del horno en llamas, Pedro fue librado de la cárcel y dice en el versículo 11 de Hechos 12, entonces Pedro volvió en sí y dijo, ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Hermanos, esta es la esperanza, que si nosotros no nos rendimos
y permanecemos en el Señor fieles y no nos rendimos ante el sistema y seguimos manteniéndonos firmes en la fe, nosotros diremos como Pedro: ahora sé que el Señor ha enviado a su ángel. Ahora sé que el Señor me libró del poder de Herodes y del pueblo judío. El Señor nos libró. Lo dijeron Sadrach, Mesach y Abednego, lo dijo el apóstol Pedro, y ahora vea, hermanos, lo que dice Apocalipsis 13. Apocalipsis 13, versículo 12 y versículo 13. Apocalipsis, 13, capítulo 13, versículos 12 y versículo 13. Dice así: ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia cuya herida mortal había sido sanada. También hacía grandes señales en el cielo y en la tierra a vista de todos. Quiero que busque Apocalipsis 15. Dos hojas más adelante, Apocalipsis 15, versículos del 2 al 4. Dice la escritura así: vi en el cielo otra señal grande y maravillosa, 7 ángeles con las 7 plagas que son las últimas, pues con ellas se consumará la ira de Dios. Vi también un mar como de vidrio mezclado con fuego. De pie a la orilla del mar estaban los que habían vencido a la bestia, a su imagen y al número de su nombre, y tenían las arpas que Dios les había dado. Hermano, mire qué preciosa visión tiene el apóstol Juan ahora. Y dice que vio un mar como de vidrio mezclado con fuego. Y al pie de ese mar, en la orilla del mar, estaban los que habían vencido a la bestia, a su imagen y al número de su nombre. Vemos a dos grupos: los que leímos que se rinden ante el sistema del anticristo, del falso profeta y de Satanás, y ahora vemos a los que no adoraron a la bestia, a los que no adoraron a su imagen y a los que no se rindieron ante el número, el cual exponía. Dice que tenían las arpas de Dios y cantaban el cántico de Moisés y el himno del Cordero. ¿Cuál es el cántico de Moisés y el himno del Cordero? Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no te glorificará tu nombre? Solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque han salido a la luz las obras de tu justicia. Esa es, amados, la razón por la cual nosotros no nos rendimos ante el sistema, ante la bestia que ha estado prácticamente todo el tiempo de manera sutil queriendo que se le adore, pero siempre en todos los tiempos ha habido un remanente fiel que se rinde ante el Señor. Amados en Cristo Jesús, si queremos que los hechos continúen, nuestra única adoración, nuestra alabanza y exaltación debe ser dedicada al único Dios verdadero. No nos rindamos ante el sistema, iglesia. No nos rindamos a veces ante lo que nos están ofreciendo diariamente en los medios de comunicación, a lo que el mundo nos está ofreciendo, incluso a veces hasta en los trabajos, lo que nos ofrecen para rendirnos ante un sistema. A veces nos rendimos ante la corrupción, a veces nos rendimos ante algún pecado, a veces nos rendimos ante algún deseo de nuestra propia carne, la cual está combatiendo en nosotros. Nos hemos rendido ante un pensamiento y nos hemos permitido cosas que han atentado contra el Señor y contra el Cordero.
Nos hemos rendido a veces ante cosas que no han glorificado el nombre de Dios y nos hemos permitido en nuestra vida cosas que nos han llevado a rendirnos ante la bestia, que nos han llevado a rendirnos ante el sistema. Y el Señor nos dice en este tiempo algo poderoso en el Señor, hermanos, porque dice que los que vencieron, los que permanecerán fieles al Señor, los que tienen en el Señor no la marca de la bestia, sino que tienen el sello del Dios viviente, que es el Espíritu del Señor, ellos un día, o nosotros un día, adoraremos al Señor. Amados, en este tiempo donde no hay tanta persecución, al menos aquí entre nosotros, del sistema, de un imperio que venga y se imponga y diga ahora tienen que adorar, de manera sutil sí lo está haciendo. De manera muy sutil el sistema se está metiendo en las escuelas, se está metiendo en los medios de comunicación, en la internet, en las redes sociales. Cada día se mete más y más. Hermanos, opongámonos a eso. Opongámonos ante el sistema que está queriendo imponerse en este tiempo, ante toda ideología que Satanás ha querido implantar en cualquier lugar donde usted vea que huela a diablo, que huela a la bestia, que huela al falso profeta, que huela a un imperio que quieren que nos dobleguemos ante ellos. Es momento de que la iglesia levante la mano y diga: momento, solamente al único Dios verdadero serviremos, adoraremos y no nos inclinaremos ante ningún otro Dios. Este es el patrón que se ha cumplido durante todas las épocas en que haya gente habitando esta tierra. Un imperio que se levanta como Dios para que se le adore, que dice que si no lo adoran, mata o ultraja a las personas. Esto siempre lo ha habido, que la mayoría de la gente se rinde ante ellos, pero que siempre habrá un remanente fiel que adora al único Dios verdadero. Hermanos, yo estoy hablando en esta noche con gente que pertenece al grupo de los fieles a Cristo Jesús. Quiero terminar esta cita con esta cita bíblica de Apocalipsis 14. Apocalipsis 14. Perdón, Apocalipsis 13. Regrésese a Apocalipsis 13. Estoy aquí viendo la Biblia, como la tengo paralela, estaba viendo otro capítulo, pero es el capítulo 13 que leímos hace un momento. Ubique su mirada en el versículo 8 en adelante. Dice: a la bestia la adoraron todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación. Mire lo que dice el 9. El que tenga oídos que oiga, el que deba ser llevado cautivo, a la cautividad irá. El que deba morir a espada, a filo de espada morirá. Pero las palabras, estas últimas palabras, hermanos, me llamaron mucho la atención. Dice: en esto consiste la perseverancia y la fidelidad de los santos. En esto consiste. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando las cosas se pongan color de hormiga, solamente va a haber de dos: los que se han llevado cautivos y los que tengan que morir por Cristo. Y dice que en eso consiste la perseverancia y la fidelidad de los santos. Hoy en día no nos están diciendo el imperio, no nos está diciendo a nosotros: si tú niegas, si tú sigues predicando a Jesucristo, morirás. No, no se nos ha dicho eso. O si sigues predicando, vas a ser arrestado. Pero vienen los días donde se verá la perseverancia y la fidelidad de los santos. Hermanos,
como se lo decía en algún momento, aprovechemos esta libertad que tenemos gloriosa. Aprovechemos esta libertad en Cristo Jesús. Y hoy en día manifestemos la perseverancia y la fidelidad en el Señor. No se ha manifestado todavía el imperio mundial como se va a manifestar un día, pero sí se está preparando el ambiente. Así es que, amados, en este tiempo le pedimos que adore a Dios, no solo con cantos, que se rinda, que nos rindamos todos los días ante el Señor, porque eso es nuestro trabajo diario, todos los días. ¿Y qué rendirse? Señor, aquí estoy, Señor. ¿Qué quieres que haga hoy? ¿Qué quieres que haga, Señor? Que nuestra vida se rinda. No se rinda ante el sistema, ríndase ante el Señor. No se rinda a cualquier pecado, no se rinda ante algún deseo de la carne, no se rinda. Ríndase ante el Señor. Si ha estado siendo tentado, si ha estado siendo probado en el nombre del Señor, no se rinda. El Señor no le va a poner una prueba, una tentación más de lo que usted pueda soportar. No se rinda ante el pecado. No se rinda ante un pensamiento que ha estado atacando su mente, contrario a lo que Dios le ha sembrado en su corazón. No se rinda. No se rinda ante Nabucodonosor. No se rinda ante el imperio. No se rinda ante Satanás. Ríndase hoy ante el Señor. Rindamos nuestra vida y nuestras coronas y digamos, Señor, yo soy santo y soy fiel a ti. Yo me rindo ante ti. Si hay algo que te está apartando del Señor, ese puede ser Nabucodonosor. Ese puede ser el imperio babilónico. Si te está alejando de la comunión con Dios, si te está alejando de tener una intimidad con el Señor, ese puede ser el imperio que te está llevando a rendirte ante Él. Puede ser no es una estatua de oro, pero puede ser algo que te está llevando a alejarte del corazón de Dios. Puede ser tu mismo celular, puede ser un ídolo, puede ser tu trabajo, puede ser algo que te está quitando el tiempo para poderlo pasar en intimidad con Dios. Y eso es rendirse ante el sistema, porque todo mundo lo hace, porque lo están haciendo todos los jóvenes, tú también lo vas a hacer, porque lo hacen todas las mujeres, tú también lo vas a hacer. No te rindas ante el sistema, ríndete ante el Señor Dios Todopoderoso, como lo hicieron Sadrach, Mesach, Sadrach y Abednego, cuando la estatua la erigieron y cuando tocaban, ellos no se humillaban ante la estatua, se humillaban ante Dios, doblaban sus rodillas ante Dios y lo adoraban. Amados en Cristo Jesús, rindamos nuestra vida ante el Señor y batallemos en el nombre de Jesús y peleemos con la victoria que tenemos en Cristo. No nos rendimos ante el sistema, nos rendimos ante el Señor para que los hechos continúen en este tiempo, aunque nos cueste la misma vida. Oremos al Señor. Padre,